Casita de oración, Jesucristo, sabiduría de Dios, presenta la catequesis del ANE, semana del 2 al 8 de octubre del año 2011. El reino de Dios comienza con la muerte y resurrección de Cristo. Evangelio según San Mateo, del 21, 33, 43. Arrendará la viña a otros labradores. Quedan en manos de la Santísima Virgen María y Jesucristo, sabiduría de Dios. Referencias para la mejor comprensión del Evangelio. El pasaje del Evangelio que traemos hoy es una sucesión directa del que analizamos la semana pasada, es decir, transcurre en el marco del mismo diálogo que Jesús sostenía con los sacerdotes y encargados del templo, quienes habían cuestionado su autoridad, no solo para predicar allí, sino también para expulsar a los mercaderes que ahí hacían sus negociaciones. La molestia de los sacerdotes y los otros principales es evidente y se debe no solo a que Jesús critica su modo de vivir, lo que sin duda es siempre bastante molesto, sino además a que el despido de los mercaderes del templo afectó las jugosas ganancias que estas autoridades recibían de ellos como comisión. La situación es dramática. Los días de Jesús están contados. Jesús sabe muy bien el peligro al que está exponiéndose, porque ya se lo ha anunciado. Él mismo a sus discípulos, ¿recuerdan? Cuando Pedro trató de desanimarlo, pues bueno, ya tuvo lugar también la transfiguración y la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que nosotros festejamos el Domingo de Ramos. En suma, son los días finales del Señor. Pero Jesús no tenía miedo, sino que por el contrario, quería darles a sus verdugos una oportunidad más para reflexionar y arrepentirse. Por eso les cuenta esta parábola que es muy clara. Está confrontando sus conciencias con los planes que ellos andaban en lo profundo de sus corazones. A través de la parábola de los viñadores asesinos, Jesús quiere decirles a ellos y a nosotros también que muchas veces nuestro modo de vivir no es coherente con la vida que Dios ha diseñado para nosotros, que muchas veces, a pesar de sentirnos elegidos por pertenecer a la Iglesia Católica, por la vida de apostolado, porque en algún momento alcanzamos a sentir el amor preferencial de Dios, no somos auténticos y por ese motivo, con nuestros juicios y pecados, podemos estar crucificando de nuevo a Jesús en nuestro corazón. Meditemos esta enseñanza a partir del análisis de los personajes que intervienen en la historia, para acoger con amor el mensaje personal que Jesús nos quiere transmitir. Vamos a hablar del propietario. Jesús comienza su parábola hablando del propietario, un hombre justo y generoso, que no solo había plantado una viña, sino que también la había dotado de todo lo necesario para que aquellos que trabajaran allí pudieran obtener los frutos y beneficios abundantes de la cosecha. Usando nuestra imaginación, intuimos que este propietario, atento a cada detalle, construyó un hermoso viñedo. La viña estaba cercada para que nadie entrara a robar. Había un lagar donde pisar la uva y extraer el jugo para producir el vino. La casa del guardia ya estaba construida. En pocas palabras, había hecho casi todo. Solo faltaban trabajadores a quienes arrendar el terreno, es decir, personas que vivirían y se beneficiarían de la vendimia, con el único requisito de que deberían darle al dueño la parte que le correspondía.
Dios es como el propietario, pues siendo creador del mundo, es a la vez su dueño, que en su gran bondad ha encomendado al hombre la administración de todas las cosas en la tierra. En la naturaleza ha puesto todo lo necesario para que vivamos en armonía y bonanza. Cada día nos da la salud, la energía, el pan que nos sustenta. En el contexto de aquella época, Jesús quiso decir que Dios había encomendado al pueblo judío la propagación del reino de los cielos y la salvación de los hombres por la misericordia de Dios. ¿Cómo respondió el hombre a esta responsabilidad? Por la manera en que Jesús habló a los fariseos y ancianos del pueblo. Diríamos que no estaba contento con el modo en que habían manipulado la ley de Dios para satisfacer sus propias ambiciones. Y ahora vamos a meditar en el contexto de los criados enviados. Los criados que el dueño envió a la viña representan a todos los profetas, aquellos hombres elegidos por Dios para llamar a la conversión a su pueblo. Muchos de ellos habían sido maltratados y asesinados por el mismo pueblo, cuyos jefes decían cumplir la ley de Dios, pero tenían un corazón duro y egoísta. Los fariseos y sumos sacerdotes probablemente no entendían esta relación, pero en sus corazones sentían mucha rabia contra Cristo, pues sus palabras los enfrentaban con una realidad vergonzosa. Ellos, al igual que los labradores de la parábola, querían asesinar al Hijo de Dios, que les reclamaba su falta de amor. De hecho, se la pasaban buscando motivos con los cuales acusar a Jesús y luego poder deshacerse de él. ¿Hay alguna posibilidad de que nosotros actuemos igual que esos fariseos? Pues lastimosamente sí. Cada vez que Dios nos envía un mensaje a través de una persona, de un sacerdote, un familiar, un hermano o hermana en el apostolado, un amigo, etcétera, etcétera, y nos molestamos porque sabemos que nos está pidiendo más amor, más humildad, más conversión, más esfuerzo o dedicación. Luego, sin razón alguna, evadimos a esa persona o murmuramos contra ella o buscamos la manera de quitárnosla de la vista, de desacreditarla. Ahora vamos a hablar sobre los labradores ingratos. Al hablar de los labradores ingratos, Jesús se refería propiamente a los jefes del pueblo judío, que no lo reconocían como hijo de Dios, pero en un contexto actual se refiere de algún modo a todos nosotros, que recibiendo cada día múltiples bendiciones y beneficios del amor del Señor, le volvemos tantas veces la espalda, tomando nuestras resoluciones sin tener en cuenta su voluntad, postergando la atención de los asuntos más sagrados, pensando egoístamente, queriendo hacer las cosas a nuestro modo. En el relato, los labradores querían adueñarse de la viña. Su avaricia los envenenaba cada vez más. Como fruto de este veneno, se hacían más violentos, tanto que fueron capaces de cometer un horroroso crimen: matar al heredero de la viña. Cuando nuestra conciencia nos reclama por algo malo que hicimos, perdemos la paz. Cuando no nos arrepentimos de verdad o no nos corregimos, esa intranquilidad se hace tóxica y como nuestra naturaleza está en conflicto, nos desquitamos con los demás, nos hacemos violentos. Esas son las consecuencias del pecado. ¿Por qué los labradores no querían darle la parte que le correspondía al dueño? Podemos plantearlo de otro modo. ¿Por qué algunas veces nosotros le negamos a Dios lo que le pertenece? El honor, el poder, la gloria, el derecho de decidir cómo se harán las cosas.
el fin último de nuestras vidas. Las razones pueden ser dos. Primero, porque nos creemos dueños de los dones que Dios nos ha dado. Segundo, porque los frutos que hemos producido son pocos o inexistentes a causa de nuestra dejadez, de nuestra soberbia, de nuestro descuido o flojera para hacer uso de estos dones, para cultivarlos y multiplicarlos, para ponerlos completamente al servicio de Dios y la edificación de su reino. Ahora vamos a hablar sobre el campo. El campo es a la vez la tierra, la vida, la salud. Cada uno de los regalos, dones y talentos que Dios nos da. Jesús compara el campo directamente con el reino de los cielos, pues les dice a los fariseos: por eso les digo que se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Seguramente estas palabras fueron como un golpe para todos aquellos jefes del templo que de algún modo se sentían dueños de aquel reino. También nos sucede con frecuencia que nos creemos dueños de nuestras vidas. Esto nos trae a la memoria el Evangelio que nos hablaba de un siervo flojo que no invirtió el único talento que tenía, y cuando el dueño llegó a pedirle cuentas, le quitó ese poco que tenía a él y lo echó afuera. En la parábola que analizamos hoy, cuando Jesús preguntó a los judíos qué haría el propietario con los labradores malagradecidos, ellos mismos respondieron que les daría muerte y que arrendaría la viña a otros labradores honestos. Qué triste que en ese momento no se dieran cuenta de que hablaban de su propio futuro. Y lo que es peor, Jesús mismo les aclaró que Dios les quitaría el reino para dárselo a otros que produjeran buenos frutos. Pero nada de eso cambió su modo de pensar y de actuar. Siguieron con sus propósitos hasta clavar a Jesús en un madero. Ahora vamos a hablar de los frutos. Todos y cada uno de nosotros hemos venido al mundo con dones únicos y específicos. Esta diversidad de dones enriquece nuestra iglesia y le permite transmitir la palabra de Dios a nuestros hermanos que aún no la conocen. Pero cuando no los utilizamos o los utilizamos para otros fines o queremos hacer uso de ellos a nuestra manera, estamos desperdiciando parte de esa riqueza. Le estamos quitando a Dios todas las almas a quienes no llegará su mensaje, sencillamente porque no hemos querido cumplir con nuestra misión. ¿Cuál es esa misión? Es la de contribuir al reino de Dios en el corazón de los hombres, empezando en nuestros propios corazones, llevándoles su palabra y mostrándoles con nuestro testimonio y nuestra vida que los frutos de vivir junto a Cristo son siempre la paz, la alegría, la humildad y la fraternidad. En verdad, nuestra responsabilidad es grande, pero no debemos temer, porque Dios no se cansa de mostrarnos el camino y nos da todas las herramientas necesarias para que la parte de la viña que nos ha confiado dé buenos frutos. Si esos frutos tardan en llegar, tampoco debemos desesperarnos. Probablemente será que Dios está encauzando todo nuestro esfuerzo para dar un fruto mayor a su tiempo, pero nos pide paciencia y comunión. Ahora vamos a meditar en las preguntas para orientar bien esta reflexión. Meditemos. ¿Reconozco a Jesús como el Hijo, mandado por el dueño de la viña, como mi Señor y mi Salvador? ¿Es verdaderamente mi Señor, es decir, el único amo de mi vida, o lo obligo a compartir su señorío con mis gustos o mis debilidades? ¿Cómo me comporto con Él? ¿Y qué hago en relación con lo que Él me ha enseñado?
Tengo siempre presente que mi vida le pertenece en realidad al dueño de la viña y que solo la tengo confiada en administración por un tiempo limitado cuyo fin y término desconozco. Escucho la voz de los criados, que si para el pueblo judío fueron los profetas, para mí son los sacerdotes y todas aquellas personas de las cuales se sirve el Señor para llamarme a la conversión profunda, o los mato, haciéndome indiferente a sus consejos y exhortaciones. Tratando de ubicarme en esta lectura, ¿qué lugar creo que ocupo yo? Soy consciente de que al pecar asumo la situación de quienes mataron al hijo del propietario. Después de estas reflexiones, vamos a profundizar en el canon de la Iglesia Católica. ¿Qué nos dice la fe en el canon 597? Teniendo en cuenta la complejidad histórica manifestada en las narraciones evangélicas sobre el proceso de Jesús, y sea cual sea el pecado personal de los protagonistas del proceso, Judas, el Sanedrín, Pilato, lo cual solo Dios conoce, no se puede culpar por la muerte de Jesús a todo el conjunto de los judíos de Jerusalén, a pesar de los gritos de una muchedumbre manipulada y de las acusaciones colectivas contenidas en las exhortaciones a la conversión después de Pentecostés. El mismo Jesús, perdonando en la cruz, y Pedro, siguiendo su ejemplo, nos hablan de la ignorancia de los judíos de Jerusalén e incluso de sus jefes. Menos todavía se podría ampliar esta responsabilidad a los restantes judíos en el tiempo y en el espacio, apoyándose en el grito del pueblo: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que equivale a una fórmula de ratificación. Tanto es así que la Iglesia ha declarado en el Concilio Vaticano II: lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces, ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos, como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. También les invitamos, hermanos y hermanas, a que lean y mediten en el canon 598, 756, 1692, 1696 y el 521. Ahora vamos a reflexionar con la Gran Cruzada. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Fui víctima del mundo, víctima sería también hoy, si nuevamente fuera enviado al mundo. Hoy como ayer, el hombre mata a los que son sus salvadores, y si no los mata violentamente, sabe matarlos lentamente, clínicamente, pero no menos culpablemente que entonces. Y para este mes de octubre, en la casita de oración, con la catequesis estamos practicando la virtud de la templanza. Esta semana veremos en el canon 1809 qué dice textualmente sobre la templanza. La templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. La templanza es a menudo alabada en el Antiguo Testamento.
En Siracides capítulo 18, versículo 30 dice: no vayas detrás de tus pasiones, tus deseos refrena. Y en el Nuevo Testamento es llamada moderación o sobriedad. Debemos vivir con moderación, justicia y piedad en el siglo presente. Y en la casita de oración, esta semana tenemos los propósitos semanales. Con el Evangelio, trataré con amor a los enviados por el dueño de la viña. Algún domingo invitaré a algún sacerdote a pasar la tarde en mi casa y con mi familia. Con la virtud del mes, trataré en oración y ayuno de identificar qué es lo que le tengo demasiado apego, a qué le tengo demasiado apego, o qué es lo que me hace perder el control de mis apetitos personales. Así que quedan estas dos misiones con el Evangelio y la virtud del mes para que trabajemos fuertemente en nuestro diario vivir. Y para ya despedirnos de la casita de oración tenemos una nota especial. Agradecemos de corazón sus oraciones y su participación en nuestra cruzada por la vida. Para la gloria de Dios, el aborto no pudo ser aprobado en México. Sigamos orando por la paz y por la vida y por el triunfo del amor. Amén.